Asamblea Nacional instalará mesas técnicas sobre drogas y violencia contra la mujer. Precios de sustentación y prohibición de nuevas siembras de banano son algunos de los nudos críticos que se han evidenciado durante el tratamiento del proyecto de ley de producción y comercialización de banano y musáceas afines. La presidenta de la Asamblea Nacional condecoró con el mérito Vicente Rocafuerte a la Unidad Educativa Sucre por sus 125 años. Los medios legislativos presentan TVL Noticias, emisión estelar. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a la emisión estelar de TVL Noticias. Hoy es viernes 1 de febrero de 2019. Gracias por su sintonía a través del canal 42 en Quito y también a través de nuestro sitio web tvl.asambleanacional.gov.es. De inmediato arrancamos con las noticias de esta jornada. En el marco del ciclo de comparecencias de las autoridades sobre el caso de femicidio ocurrido en Ibarra, la Comisión de Relaciones Internacionales recibió a la ministra María Paula Romo y al comandante general de la policía Nelson Villegas. Este último explicó que la policía sí sabe usar sus armas, pero requiere de capacitaciones continuas. En la continuación de las comparecencias fue el turno de la ministra del Interior María Paula Romo y del comandante Nelson Villegas. Él dijo que la cadena de mando sí se respetó, pero la falla estaba en la transmisión del mensaje. Tienen la obligación de informar. Yo considero que se rompió la cadena de mando de la información. No informaron a tiempo cuando estaba pasando el hecho. Además dijo que la Policía Nacional sabe y está preparada para disparar, pero es prudente tener más capacitaciones. Es que estamos capacitados para disparar, es que sí estamos capacitados, pero siempre no es suficiente eso, necesitamos a lo mejor un poco más de entrenamiento y hay que aceptarlo, ¿sí? Fue el turno de la ministra del Interior. Ella informó que hubo una falla desde el mensaje hasta la operación. ¿En qué momento esa actuación falló? Porque si se pierde una vida, hay una falla. El trabajo que tiene la Policía Nacional es que todas las vidas se protejan. Entonces, el momento en el que una vida se pierde, nosotros no podemos decir que no hubo una falla. Ese es el punto de vista desde el que yo le estoy hablando. A partir de este hecho, la autoridad decidió que los gobiernos de cada provincia se hagan cargo del patrocinio judicial. Que cada gobernación pueda hacerse cargo del patrocinio judicial de estos casos. Es decir, si es que hay un policía, uno o varios policías que tengan que enfrentar a la Administración de Justicia por motivos relacionados a las decisiones que toman al actuar en ejercicio de sus funciones, entonces las gobernaciones de cada provincia se van a hacer cargo del patrocinio judicial. La Comisión de Relaciones Internacionales tiene 15 días para elaborar un informe sobre este caso y ponerlo a conocimiento del Pleno. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. La Comisión de Justicia y Estructura del Estado retomó el análisis del proyecto de ley anticorrupción y protección del denunciante, de iniciativa del Ejecutivo tras cumplirse el primer debate en el Pleno de la Asamblea Nacional. El comisionado Henry Cucalón sostuvo que hay un acuerdo en la mesa en cuanto al concepto de la propuesta. El legislador citó, por ejemplo, el artículo referido a la compensación económica para quienes brinden información sobre los recursos mal habidos. No obstante, persisten varias preocupaciones, dijo. ¿Dónde saltan las dudas? Si es en un proceso judicial, sin proceso judicial, si la persona es un buen ciudadano, objeto de un reconocimiento, o si es parte de la infracción. Eso tenemos que quedar bien aclarado, porque si es una persona que está arrepentida o ha sido parte del cometimiento del delito, también pudiera acogerse, pero eso tiene que verse no por vía administrativa, sino por la vía judicial. A lo mejor acogerse a una cooperación eficaz, a algún tipo de reducción de pena, está bien, debe tener algún beneficio por este ánimo de luchar contra la corrupción, llámese arrepentimiento de información. Entonces, en eso básicamente se está centrando el debate, qué cosas se pueden llevar por vía de decisión gubernamental que son por reformas al Código Penal. Entonces, yo lo que rescato es que la voluntad de tratar, todos estamos en esta línea, hay que sumar, no hay que restar, pero hay que ser muy acuciosos en el tema jurídico porque son normas de carácter penal, ¿no?
El equipo de la Comisión Ocasional de Jubilados denunció que la puerta de su oficina, ubicada en el Parlamento, fue forzada. Por esta razón, unidades de criminalística y de la Policía Judicial acudieron al lugar para investigar lo ocurrido, mediante declaraciones de los funcionarios y el levantamiento de huellas dactilares. El legislador Homero Castanier, miembro de esta comisión, indicó que aparentemente ningún bien fue sustraído, pero que es preciso conocer las razones por las que fue vulnerada la puerta de la oficina. Con la autorización de la presidenta Elizabeth Cabezas, la Dirección de Asesoría Jurídica presentó la denuncia en la Fiscalía General del Estado para que se inicien las investigaciones pertinentes. Por el momento, las instalaciones de la comisión han sido selladas. Para constatar si hubo vulneración en las computadoras, es necesario que se realicen las pericias pertinentes, por lo que la Fiscalía las examinará el próximo lunes. Así se conocerá si la intención al forzar la seguridad fue modificar la información que consta en todos los archivos. El precio de sustentación, prohibición de nuevas siembras de banano, la capacitación y asistencia son algunos de los temas que aún generan discusión en la Asamblea, en el marco del tratamiento del proyecto de ley que regula la comercialización del banano. La propuesta superó el primer debate y ahora deberá regresar a la Comisión de Soberanía Alimentaria para la elaboración del informe para segundo debate. Varios son los temas que aún concitan el debate en el marco del tratamiento del proyecto de ley que regula la producción y comercialización del plátano, banano, orito y otras musáceas afines. Lenin Plaza, presidente de la Comisión de Soberanía Alimentaria, explicó uno de los aspectos aún debatidos. La cadena productiva del banano requiere con urgencia la implementación de un portal electrónico que facilite los trámites, mejore la calidad y eficiencia de los servicios públicos que necesitan los actores de esta cadena productiva. En cambio, el asambleísta Franco Romero habló del rol del comercializador. Dijo estar de acuerdo que se mantenga el productor y exportador. Según sus razones, un intermediario no aportaría a la cadena productiva. Generalmente son aquellos utilizados por algunos exportadores inescrupulosos para poder pagar el precio que le da la gana. En la ley, en el artículo 7, se prohíben nuevas siembras de banano. Hay criterios divididos. Unos dicen que se genera sobreproducción y otros que esto permitiría regular siembras. Que existe una variación de 30.000 hectáreas que no están legalmente registradas y con esto no podemos tener un censo claro de cuánto se produce en el país. Prohibición de sembrar más hectáreas de la fruta destinadas a la exportación con el condicionante que no hayan sido autorizadas por la Autoridad Agraria Nacional. Esta prohibición salvaguarda que no exista sobreproducción de la fruta, lo cual generaría una baja sustancial del precio de la caja de banano. El precio de sustentación, en cambio, fue otro aspecto abordado por la asambleísta Tangibera, quien dijo conocer de cerca la realidad de los pequeños productores. No es justo que solo 2 o 3 meses al año, colegas asambleístas, se les pague un precio que les corresponde y el resto del año el rubro pagado no alcanza siquiera para cubrir los costos de producción. Pero ¿cómo podemos conocer la situación del sector bananero si no contamos con un censo? Fue el cuestionamiento del legislador César Ron. Es un censo agropecuario bananero para saber exactamente de qué estamos hablando, cuántas hectáreas realmente están en producción. En concordancia a la normativa aún en tratamiento, el Ministerio de Agricultura para este 2019 firmó el Acuerdo Ministerial 135 para que se respete el precio oficial del banano de $6.30, que equivale a un aumento de 10 centavos más en comparación al 2018. Mariela Logroño, TVL Noticias. La Comisión de los Derechos de los Trabajadores recibió a la representante del Comité de Empresas de Extrabajadores del ex Banco de Fomento, actual Banecuador, quien expuso su denuncia sobre pagos pendientes que mantiene la institución. En la mesa se resolvió convocar en los próximos días al titular de esta entidad financiera. Betty Bajaña, presidenta del Comité de Empresas de Extrabajadores del antiguo Banco de Fomento, hoy Banecuador, expuso ante la Comisión de los Derechos de los Trabajadores la situación por la que desde hace 9 años atraviesan aproximadamente 1.000 extrabajadores a los que se les retuvo la liquidación. Llegó a la conclusión de que se pactó en $12 millones,
$1.750.000 por las horas extraordinarias del 2000 al 2005 y $10.250.000 por la remuneración básica unificada, pagadero en el lapso de un año. Bajaña aseguró que la institución tiene designados recursos para el pago, pero que no han recibido ninguna respuesta. Sumado todo lo que nos pagó, aún quedó por pagar $874.912, que todavía no nos ha pagado. De eso sí, no nos ha dado ni $1. Y esas cuentas se hicieron, yo tengo el comprobante contable que están provisionados esos valores en las cuentas del banco, en el balance de Banecuador. Los comisionados respaldaron a los ex trabajadores y manifestaron que les apoyarán para que sus derechos sean restituidos. Con la presencia de las actuales, que son nuevas autoridades del banco, podamos tener nosotros también ya una solución viable para poder retribuir un derecho que les corresponde. Él prometió soluciones. Ya ha pasado más de 2 meses y no se nos ha remitido ningún informe. Entonces, que venga esta máxima autoridad y que venga este asesor jurídico para que nos diga cuál va a ser la solución. La representante del comité entregó toda la documentación a la mesa legislativa. Allí se resolvió que tras analizarla definirán una fecha para convocar al titular de Banecuador. Lorena Espinosa, TVL Noticias. La Comisión del Derecho a la Salud avanza en el análisis de las propuestas de reformas a la Ley de Discapacidades. Son 6 en total las iniciativas presentadas en esta línea. El análisis de las reformas a la Ley de Discapacidades recibió aportes al interior de la Comisión de Salud de la Asamblea desde el Ministerio de Salud Pública, el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas y también desde la sociedad civil. El viceministro de Atención Integral en Salud, Itamar Rodríguez, por ejemplo, planteó la exoneración de aranceles para la importación de ayudas técnicas para personas con discapacidad, ya que dijo: ese gravar aranceles genera que, obviamente, pues haya los montos destinados, los presupuestos destinados para la compra de estas ayudas técnicas, se reduzca el número de adquisiciones que podemos realizar. Alejandro Vela, director del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, en tanto manifestó que las reformas deben considerar las distintas realidades para la acreditación de una persona con discapacidad. Si una persona pierde una falange de su dedo índice derecho o izquierdo, según sea la mano que usa, en una profesión administrativa no podría significar una limitación, pero sí podría significar una limitación y a lo mejor una finalización de la profesión de un militar. Mientras que Liliana Pelaya, presidenta de la Federación de Personas con Discapacidad Intelectual y sus familias, propuso que la recalificación de las personas con discapacidad sea de 4 años y no de forma anual como sugiere una de las reformas. Puesto que una recalificación continua generaría un alto costo para el Estado. También hizo referencia a la importancia de considerar el consentimiento informado para las personas con discapacidad en lo que respecta a los derechos a la salud sexual y reproductiva. Para evitar esterilizaciones forzosas, sobre todo en personas con discapacidad intelectual. A la fecha, la Comisión del Derecho a la Salud tramita 6 proyectos de reformas a la Ley de Discapacidades. Belkis Sánchez, TVL Noticias. El próximo lunes, la Asamblea Nacional prevé la realización de mesas técnicas para dar seguimiento al cumplimiento de la Ley para la Prevención de Drogas, así como de la Ley Orgánica para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. Para el primer caso, el evento contará con la presencia del Comité Interinstitucional, conformados por los Ministerios de Salud Pública, Inclusión Económica y Social, del Interior, de Educación, de Deporte y la Secretaría de Derechos Humanos. Mientras que en lo concerniente a la ley que previene la violencia contra las mujeres, cabe recordar que la norma creó un sistema nacional integral, conformado por 16 instituciones del Estado, que de manera coordinada y articulada deben trabajar en la prevención, protección, atención y reparación de los derechos de las víctimas. Los últimos hechos de violencia ocurridos en el país, que han sido conocidos públicamente, así como el primer año de vigencia de la norma, que rige desde febrero de 2018, impulsaron a la titular del Parlamento a convocar esta mesa técnica, que se cumplirá en el Salón de Expresidentes del Palacio Legislativo.
la creación de un comité de ética parlamentaria que se encargue de procesar las denuncias presentadas en contra de un asambleísta, la intención de hacer de la Comisión de Fiscalización una mesa legislativa permanente, así como las sanciones y prohibiciones de los asambleístas son algunos de los temas que contiene el informe para primer debate de las reformas a la Ley de la Función Legislativa. Les contamos detalles en el siguiente reportaje. En el informe para primer debate de las reformas a la Ley de la Función Legislativa consta que la Comisión de Fiscalización sea permanente y esté integrada por el mismo número de asambleístas que las otras comisiones. Define que quienes integren la mesa no podrán pertenecer a otras mesas ni ser parte del Consejo de Administración Legislativa. Sobre el informe que deba enviar la Comisión de Fiscalización de Juicio Político, el proyecto determina que si la mesa recomienda el archivo, este deberá ser sometido a debate en el Pleno. De igual manera, si en los plazos establecidos no se emite ningún informe, la mesa deberá enviar las actas de la votación correspondiente y un informe en el que se detalle las posturas de los comisionados, mismo que también se conocerá en el Pleno. Se establece también que todo funcionario de rango de ministro sea susceptible de juicio político por parte de la Asamblea. También se otorgan nuevas atribuciones a la Unidad de Técnica Legislativa, como la de acompañar el proceso de la creación de la norma, evaluación de la ley, así como sugerir reformas que se requieran. Se crea además una unidad técnica de control de la ejecución presupuestaria, que será la encargada de analizar la ejecución del presupuesto del Estado en concordancia con el cumplimiento de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo. Asimismo, el documento incluye un capítulo de los deberes éticos, prohibiciones y sanciones de los legisladores. En las prohibiciones se especifica que los legisladores no podrán, entre otros aspectos, gestionar nombramientos de cargos públicos, percibir dietas, sueldos o gratificaciones por parte de su equipo de trabajo. Se crea el Comité de Ética de la Asamblea Nacional, que se activará de manera ocasional cuando exista una denuncia en contra de un asambleísta. Dicho comité estará integrado por 5 legisladores que serán elegidos por el Pleno. Tras realizar el procedimiento de la investigación de la denuncia y del informe que deberá remitir al Pleno se recomienda la destitución, este se deberá aprobar con el voto favorable de las 2/3 partes, es decir, con el respaldo de 91 asambleístas. Las sanciones de carácter administrativo se aplicarán por el Consejo de Administración Legislativa, a quienes, por ejemplo, agredan físicamente a otro asambleísta, provoquen incidentes violentos en el Pleno o falten injustificadamente a 5 sesiones consecutivas. El documento deberá ser debatido en los próximos días en el Pleno de la Asamblea. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Bien, es momento de una pausa, pero al volver más noticias. Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión estelar. Gracias por su sintonía, continuamos con la información y ahora les contamos que habrá cambios en la malla curricular de los estudiantes. El presidente de la República anunció que se incluirá 1 hora de valores para niños y jóvenes, esto como medida preventiva ante los hechos de violencia generados en el país. A la par de esta iniciativa, la Asamblea Nacional trabaja en una reforma al Código de la Niñez. El respeto a la mujer y al extranjero fueron parte del mensaje presidencial de Lenín Moreno, jefe de Estado, días atrás. Esto a partir de los hechos de violencia generados en el país. Entre las medidas adoptadas por el primer mandatario está la inclusión de 1 hora diaria de valores en la malla curricular para niños y jóvenes. Conversamos con varios ciudadanos y estas son las reacciones. Inclusive también deberían preparar más a los maestros. Con los niños que tienen hiperactividad y problemas de ese tipo, porque en mi caso ha habido mucha negligencia desde el DC hasta la directora. Cualquier falta de respeto, cualquier cosa debe ser corregida inmediatamente y debería ser añadido un plus para los valores. Esto va más allá de simplemente implementar, hay que aplicarlo y con el ejemplo pienso que es la mejor forma de que esto se generalice y se vea en la sociedad.
Desde el Ministerio de Inclusión Económica y Social, Berenice Cordero considera que estas iniciativas permitirán cambiar desde el ámbito educativo las acciones que hoy por hoy los niños son víctimas. Cambiar las relaciones interpersonales entre niños, niñas y adolescentes. Usted sabe que la violencia se transmite tanto como la pobreza de generación en generación. Un siguiente paso será un código integral para niños, niñas y adolescentes. La presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, explicó que en la propuesta se incluye el tema preventivo. El interés de la política pública y desde el Ejecutivo y desde la Asamblea Nacional es fortalecer los mecanismos también a nivel de prevención y de sanciones en este tema. A este anuncio presidencial se sumaría un acuerdo ministerial que reduce la carga burocrática de los maestros. Según el presidente de la República, cada docente debe llenar alrededor de 30 formularios administrativos, reduciendo significativamente su tiempo para preparar y dictar clases, incluso inculcar valores. Mariela Logroño, TVL Noticias. La Comisión de Desarrollo Económico tramita el proyecto de ley para reducir el consumo de plásticos. La mesa recibió al viceministro de Industrias y Productividad, quien dijo que hay industrias internacionales interesadas en invertir en estas propuestas. Este proyecto de iniciativa del presidente de la Comisión, Esteban Albornoz, busca concientizar a los ciudadanos y a las empresas sobre el consumo de plásticos de un solo uso. Abuso y el mal uso del plástico ha generado contaminación en los ríos, en los mares, en los esteros, en los manglares. Y tenemos que establecer políticas adecuadas que consten en una ley con el fin de reutilizar, reciclar y disminuir el uso de plástico, sobre todo de un solo uso. A la mesa acudieron distintos representantes. Estuvo Yuri Parreño, viceministro de Industrias, quien apoya esta propuesta y aportó con ideas desde su experiencia. Nosotros recomendamos que el porcentaje de plástico reciclado sea del 40%, con un plazo tope de 54 meses, tomando en cuenta el reciclaje industrial y además el reciclaje post-consumo. Recomendamos especificar también el tipo de material reciclado a usar en la elaboración de los productos, siendo el plástico reciclado post-consumo el que el mayor impacto va a tener. De parte del asambleísta César Ron, dijo que es positivo apoyar estas iniciativas. Sin embargo, hay que pensar en el empresario y que no se afecte su producción. Y también es importante escuchar al otro lado de la ecuación, que es la industria. La industria tiene que avanzar en modernización, en procesos, pero también tenemos que estar claros que la industria no se transforma de la noche a la mañana. Desde el Ministerio del Ambiente, Fernando Granizo recomendó que se definan algunos conceptos como plástico de un solo uso y vajillas de un solo uso, para que la ley tenga claridad. Como por ejemplo, ¿qué es un plástico de un solo uso? ¿A qué se denomina plástico de poliestireno? ¿Cuál es la vajilla de un solo uso? ¿Cuáles serían los residuos compostables? ¿A qué se refiere con plástico fragmentable? Concluyeron con que es necesario invitar a los sectores de la industria de plástico, delegados de gobiernos autónomos y ecologistas para construir de la mejor forma este proyecto de ley. Además, votaron y aprobaron por unanimidad el informe para primer debate del proyecto de ley de aviación civil, iniciativa de la asambleísta Jimena Peña. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. La Comisión de Participación Ciudadana ultima detalles del informe para primer debate del proyecto de ley orgánica de participación ciudadana. A continuación les presentamos cuáles son los ejes que marcan esta iniciativa. Se trata de un proyecto de ley reformatoria a la Ley de Participación Ciudadana que contempla varios aspectos, como el principio de gratuidad, plazo para aplicar la reforma constitucional, revocatoria de mandato, libertad de asociación, acción judicial y nulidad subsanable de actos, inversión obligatoria de prefecturas en la población rural, cabildo popular, silla vacía, acceso a la información, democracia electrónica y rendición de cuentas en el exterior. Así lo explicó Héctor Yepes, presidente de la Comisión de Participación Ciudadana. Que las prefecturas por ley deban destinar al menos la quinta parte del presupuesto de inversión al año en obras con las juntas parroquiales de su provincia. Otra, que se garantice la gratuidad del derecho de toda persona a pedir un trámite, una audiencia, información. El uso de la denominada silla vacía será obligatoria. Según Luis Pachal, integrante de la comisión, se busca mayor participación ciudadana y que además puedan obtener un reconocimiento por su aporte. Deben participar vinculantemente en las sesiones del Consejo Municipal con voz,
aunque no con voto, pero con voz, pero en donde esa asesoría sea importante de parte de los ciudadanos. A esto se sumaría que en la Asamblea Nacional el asambleísta por un día no solo participe en las comisiones legislativas. Pero por ley debe exigirse no solo en las comisiones de la Asamblea, también en el Pleno, que haya un ciudadano con voz y sin voto, obviamente porque no ha sido elegido por votación popular, pero que pueda exponer en cada sesión. La comisión en el informe plantea recomendaciones como mantener la independencia entre la normativa del Consejo de Participación Ciudadana frente a las regulaciones sobre los derechos de participación. Mariela Logroño, TVL Noticias. Tiempo de una nueva pausa en la emisión estelar de TVL Noticias. Ya regresamos. Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión estelar. Continuamos con la información. Los preparativos para la 5ª Conferencia Mundial de Oradores del Parlamento congregan una vez más a los representantes de los parlamentos de las naciones, entre ellos a la presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, quien viajará a Ginebra la próxima semana. La reunión tiene el objetivo de continuar con el trabajo realizado en octubre de 2018 en la Asamblea General 139 de la Unión Interparlamentaria, en la que los altos funcionarios discutieron sobre temas referentes al liderazgo parlamentario, la promoción de paz y el desarrollo. En este espacio, la presidenta de la Asamblea Nacional expuso sobre su iniciativa de ley de recuperación de capitales, pues aportar en la construcción de una legislación que permita recuperar los dineros desviados como consecuencia de actos de corrupción que afectan no solo a Ecuador, sino a la región, es parte de su agenda priorizada. En esta ocasión, Elizabeth Cabezas también llevará a la palestra internacional esta iniciativa, pues la cooperación de otras naciones es indispensable para localizar el dinero mal habido que ha salido del país. Este viernes, la presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, condecoró a la Unidad Educativa Sucre por cumplir 125 años de servicio y posteriormente visitó al Centro de Acogida para las Niñas Embarazadas del Patronato San José. Este centro acoge a 17 menores víctimas de violación. La agenda de la presidenta de la Asamblea Nacional inició con la condecoración Vicente Rocafuerte al mérito educativo a la Unidad José de Sucre por cumplir 125 años de trabajo. La titular del Legislativo, Elizabeth Cabezas, dijo que es un honor reconocer por tantos años de servicio a esta institución. Me siento extremadamente honrada que una institución educativa de tanto prestigio como es justamente la Unidad Educativa Municipal Antonio José de Sucre hoy se encuentra cumpliendo 125 años de tan fructífera labor educativa. Además, se dirigió a los estudiantes y les dijo que la educación es el pilar de toda la sociedad, porque se preparan para ser sujetos que aporten en la construcción de un mejor país. Y no creo que me equivoco cuando digo que los estudiantes de las unidades educativas del municipio han sido siempre ejemplo de buen comportamiento, ejemplo de salir adelante no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Miriam Guerrero, directora de esta institución, entregó una estatuilla a la presidenta por su liderazgo en el legislativo. Elizabeth Cabezas dijo que el reconocimiento Vicente Rocafuerte es de parte de toda la Asamblea Nacional, que reconoce el trabajo que hace el municipio con la educación. Que realmente el sistema educativo municipal es un baluarte de la ciudad de Quito. Ustedes y todos quienes hemos pasado por la municipalidad tenemos una gran responsabilidad de seguir manteniendo el alto nivel de la educación municipal. Las actividades continuaron. La presidenta de la Asamblea Nacional conoció el Centro de Acogida para Mujeres Embarazadas producto de una violación del Patronato San José. Su directora, María Fernanda Pacheco, explicó cifras de estos casos y exigió tomar medidas urgentes ante esta realidad. La presidenta dijo que las reformas al COIP son una de las alternativas que propone el legislativo. Más allá de los importantes debates que nosotros mantenemos, creo que visitar los sitios en donde ves directamente la realidad de las chicas que han sido violentadas, de los niños que son producto de esas violaciones, con problemas a veces de severas discapacidades de sus madres,
nos enfrentan ante una realidad que es extremadamente dolorosa, pero que yo creo que tiene que ser afrontada, o sea, con la crueldad que estos hechos pasan. La urgencia de crear políticas públicas que garanticen la erradicación y prevención de este problema social es revelada por el índice de casos que existen. Cada día, 7 niñas dan a luz producto de una violación. Este fue uno de los datos que compartieron en el centro de acogida. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. Este viernes en el Salón José Mejía Lequerica de la Asamblea se llevó a cabo la posesión de la nueva directiva de la Federación Nacional de Artesanos, FENACA. En la cita, la presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, hizo el llamado a trabajar en la construcción del proyecto de ley de desarrollo artesanal que se tramita en la Comisión de Desarrollo Económico. En el acto de posesión de las nuevas autoridades de la Federación Nacional de Artesanos, la presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, hizo referencia al tratamiento del proyecto de ley de desarrollo artesanal, que reposa en la Comisión de Desarrollo Económico. Allí resaltó los alcances de esta propuesta. El tener esta nueva ley que realmente ayude al sector, potencie sus capacidades, pero que sobre todo unifique esos esfuerzos y no tengamos dispersos en los distintos órganos que estaban anteriormente ustedes trabajando. El delegado del presidente Marco Dávila, viceministro de Gestión de la Política, reveló que desde el gobierno se impulsa iniciativas para el sector. Tal es el caso de triplicar el número de créditos para los artesanos. La disposición del señor presidente ha sido que el banco se acerque a ustedes, no que ustedes deban acercarse al banco. Y así estaremos en cada una de las ciudades, de las comunidades, de los pueblos, acercándonos a través del banco. Finalmente, Alfredo Cerda, artesano, agradeció la apertura con el sector, al tiempo que habló de los logros alcanzados por los artesanos del país. La ley de fomento artesanal. Esta ley ha venido protegiendo y en aquel entonces, como goza de muchísimos beneficios, principalmente de carácter tributario, estos beneficios que son exoneraciones de impuestos para poder adquirir maquinaria, equipos, herramientas, mejorar los talleres artesanales. Cabe recordar que la ley del artesano está vigente desde 1998. Consta de 24 artículos y disposiciones transitorias. Mariela Logroño, TVL Noticias. Entrevista. En este espacio, nuestra compañera Belkis Sánchez logró una entrevista con Daniel Regalado, presidente de la Asociación Civil de Venezuela en Ecuador. Esto a propósito del tema y las medidas tomadas por el gobierno ecuatoriano a partir de lo que pasó con los ciudadanos venezolanos. Veamos la entrevista. Daniel Regalado, administrador en marketing, miembro del Consejo Consultivo de los Derechos en Movilidad Humana del Distrito Metropolitano de Quito, presidente de la Asociación Civil Venezuela en Ecuador. Daniel, bienvenido a TVL Noticias, qué gusto que esté compartiendo este espacio con nosotros. Gracias, Berky, por la invitación, un gusto para poder visitar su Asamblea Nacional. Bienvenido siempre. Daniel, veíamos... El pasado 26 de enero rige oficialmente ya en el Ecuador esta exigencia que implementó el gobierno ecuatoriano a los ciudadanos venezolanos de presentar el pasado judicial apostillado para su ingreso precisamente al país. Esta fue una medida que se adoptó luego de estos hechos de violencia que se registraron en Ibarra, en donde hubo una participación de un ciudadano venezolano, hecho que ha sido cuestionado también por toda la comunidad. Claro que sí, es muy lamentable estas acciones que toman contra una comunidad que no es netamente violenta, que se dio por un caso específico, como ha sucedido en Ecuador, con ecuatorianos, con españoles, con estadounidenses en cualquier parte del mundo, por hablar de cualquier nacionalidad. Y es muy lamentable porque en este momento la comunidad está muy triste, está asustada, está aterrorizada, primero por los hechos. Estamos indignados por lo que sucedió con Diana, de verdad que sí, eso nunca debió haber sucedido y la policía tomar acciones más diligentes en ese momento, pero el hecho de que lo haya realizado un asesino, que no es por la nacionalidad, sino por el acto que cometió, no deben culpar a toda la nacionalidad venezolana y de verdad que estamos sufriendo esto porque a esta hora se está creando un embudo de personas en Rumichaca, donde están
imposibilitados de entrar a Ecuador, no solamente porque se quieren quedar, porque esa es una mínima cantidad de personas, sino los que quieren continuar hacia el cono sur. Ecuador viene a ser un país de paso, de tránsito, precisamente para llegar a otros países. Así es, solamente de tránsito. Debo acotar que sí están dejando ingresar sin los antecedentes penales apostillados a madres o a padres con los niños con su debida documentación de los menores de edad y a los de tercera edad. Pero sin embargo, la mayoría se está acumulando y hay más de 500 personas ahí acumuladas en Rumichaca. Ahora, cuéntanos un poco, para conocimiento también de la ciudadanía, ¿qué implica para un ciudadano venezolano el conseguir este documento para poder ingresar al Ecuador? ¿Cómo es el trámite? ¿Qué implica? No, implica mucho trabajo, mucho dinero sobre todo. El régimen de Maduro no está realmente dando las opciones lógicas que debería hacer un gobierno para darle la documentación necesaria a cualquier ciudadano. Si hablamos de cédula, es imposible. Si hablamos de pasaporte, es casi un reto. Y de los antecedentes penales... ¿No se están emitiendo estos documentos? No se están emitiendo, es un proceso que se hace por vía internet y verdaderamente es complicadísimo porque no tenemos luz, o se va la luz, o el internet no funciona, o simplemente se satura el sistema y no tienen la entrada de las solicitudes que realmente quieren realizar. Entonces, en la apostilla es un proceso, primeramente tienes que sacar el antecedente penal con el Ministerio de Interior y Justicia, para que solicitarla por internet, por supuesto, para que ellos te envíen un correo aprobándolo y después enviarte el documento para impresión. Después de ese documento de impresión, tienes que solicitar las apostillas y las apostillas pueden tardar de 6, 7, 8 meses. Entonces, ¿Solo ese procedimiento? Nada más eso. Entonces eso implica que verdaderamente las personas que tenían planificado vuelos aéreos para Ecuador o simplemente ser tránsito o encontrarse con su familia aquí en Ecuador no lo van a poder hacer. ¿Representa un costo alto también? ¿De eso se comentó? Mira, hasta lo último que supe, yo no estoy muy ducho en ese tipo de trámite con gestores, pero me estuvieron comentando que $80 era antes de esta política o esta medida y ahorita están en $300 cada antecedente penal. Es un dineral. Ahora, si lo haces de manera lógica, como debería ser con los trámites con la página web y todas esas cosas, legal si se puede decir, o como debería ser, verdaderamente tiene un costo de casi $2, $1 a lo sumo. Correcto. Ahora, si bien esta medida ha sido altamente cuestionada precisamente por la comunidad de venezolanos, ¿qué otras alternativas se podrían plantear precisamente para no perjudicar aún más la situación que ahora mismo enfrentan? Claro, mira, nosotros como organizaciones, somos varias organizaciones debidamente constituidas aquí en Ecuador que defendemos los derechos y por supuesto hacemos un trabajo social sin fines de lucro y sin nacionalidad específica. Le hemos recomendado 1000 veces, o sea, en reiteradas oportunidades al Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana que utilice el Interpol. Es una manera fácil, cómoda para poder hacerlo. Pero no en todos los casos se aplica la difusión para localizar, en este caso, a personas que han incurrido en algún tipo de delito. Ese es el detalle, porque si bien o mal, yo no creo en los antecedentes penales en este momento de Venezuela, porque realmente el régimen lo maneja a su modo. Lo único que nos queda, lo más legalito y más cómodo y cónsono a la realidad, es el Interpol. Realmente, eso es lo que podríamos realizar. Ahora bien, sabemos que nos están entrando los padres con sus hijos, los adultos mayores, pero estas profesionales que tienen títulos, médicos, psicólogos, maestros, o sea, que inclusive ya tenían previstas entrevistas de trabajo para poderse radicar. No solo las entrevistas, ya tenían hasta tramitados sus documentos en el CNC porque tienen familia aquí que lo están esperando y ya tenían registro de sus propios documentos. Entonces eso como que llega a un momento a coartar la libertad de tránsito en cualquier parte de Ecuador o cruzar Ecuador con el libre proceso para llegar al país de destino. Ahora, dada la coyuntura que ahora mismo vive Venezuela, dividida entre dos presidentes, disputándose justamente el manejo de toda esa nación, ¿cómo miran ustedes
el plan que se ha implementado de retorno a la patria, impulsado precisamente por el gobierno de Nicolás Maduro. Es evidente que están saliendo de Venezuela por la situación de crisis que se vive en ese país. Sin embargo, esta es una de las medidas adoptadas frente a estas acciones del gobierno ecuatoriano. Bien, primeramente tenemos un solo presidente, y interino, Juan Guaidó. ¿Okay? Lo más importante de todo es que este plan de vuelta a la patria se estaba haciendo mucho antes, tienen casi 2 meses realizándolo, y con la explosión social que hubo en contra de la comunidad venezolana en el pueblo de Ibarra y en otras localidades de manera xenófoba, han decidido o irse a otro país o devolverse a Venezuela, por miedo, simplemente porque ya les quemaron los documentos en ese momento cuando fueron atacados en sus hogares. Hechos que fueron reales, que ocurrieron aquí en el Ecuador. Y no los sacan a la luz pública. Y tenemos profesionales de la salud que fueron atacados y no tienen nada que ver con un asesino que realizó este acto. Pues. Porque se dijo que esas imágenes que circularon a nivel de redes sociales no correspondían a Ecuador. No, fue en Ibarra. Fue en Ibarra y fue comandado por las líneas de taxi de Ibarra, junto con otras personas que no tienen ningún tipo de relación de pensamiento con la verdadera totalidad del pueblo de Ibarra, que después, días después, ayudó, dio cobijo, resarció toda esta maldad que se realizó en contra de esta comunidad y que gracias a Dios los pudieron acoger, porque de hecho estuvieron resguardados por muchas familias ecuatorianas que no comparten este proceder de este grupo de personas tan mínimo. Daniel, frente a toda esta realidad, ¿qué más hacer? ¿Por dónde seguir esta lucha? ¿Qué otras alternativas plantear a favor, en este caso, de la comunidad venezolana? Mira, la doctora Gina Benavides, defensora del pueblo encargada, ella está tomando acciones, ya hemos hablado y conversado en otras oportunidades, desde el Consejo Consultivo de la Defensoría del Pueblo, y verdaderamente hay que tomar acciones radicales en el sentido de que tenemos que ejercer el derecho, las leyes, lo que dice, lo que manda la Constitución, y verdaderamente… ¿Estaría contraviniendo la normativa? Constitucional totalmente, realmente está yendo en contra de la Constitución y sobre todo en contra de una sola población, porque si bien o mal existen asesinos o delincuentes de cualquier nacionalidad, no solamente son los venezolanos. Sabemos que hay gente mala, pero sabemos que hay mucha gente buena y todos estamos pagando por lo justo por pecadores, es imposible. Daniel, muchísimas gracias por habernos acompañado con estos criterios. Quiero acotar algo. En este momento muchas personas venezolanas que están radicados aquí, que tienen un proceso de regularización, es decir, tienen una cita de visado, están siendo desalojadas de sus puestos de trabajo simplemente porque están exigiéndole ese documento y que está en vía o que lo tienen, pero se ven afectados porque dicen, bueno, me están acusando a mí de qué. Si yo estoy laborando hace meses y no estoy incumpliendo ninguna norma legal, entonces están siendo afectados. Hay una persecución. Para mí hay una persecución hacia nuestra comunidad. ¿Sobre eso también actuarían en coordinación con la Defensoría? Estamos trabajando en ello. Daniel, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en TVL Noticias. Ha sido la presencia de Daniel Regalado, presidente de la Asociación Civil Venezuela en Ecuador. Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión estelar. Continuamos. La próxima semana la Asamblea Nacional entregará la condecoración Doctora Matilde Hidalgo de Procel al mérito artístico y cultural a la artista plástica Andalucía Vázquez, una mandavita quien contribuyó con una obra de la Virgen de la Merced en la iglesia de Calceta tras el terremoto. Conozcamos más detalles de este personaje. Mi nombre es Andalucía Vázquez. Soy artista plástica, ¿sí? Yo nací con este talento, pero lo pulí, o sea, lo complementé haciendo un taller en Ginebra, en Suiza. Desde chiquita comencé a pintar, nací con este talento, como le dije anteriormente. A los 14 años yo gané un concurso de pintura a nivel nacional representando a mi colegio.
el Colegio de Señoritas Portoviejo. Yo trabajo con todos los materiales porque yo enseño todos los estilos. Yo enseño desde el estilo clásico, como usted puede apreciar, el estilo clásico, el estilo moderno, impresionismo, hiperrealismo, realismo mágico, surrealismo, pintura abstracta. Yo manejo todos los estilos. Lo del terremoto fue una cosa que a todos nos impactó, como a todos ustedes, ¿verdad, chicos? Es una cosa... a mí me contactaron porque se había caído la iglesia, Calceta había quedado casi devastada. Entonces me pidieron que por favor hiciera una virgen, la Virgen de la Merced, porque era es la patrona de Calceta, la Virgen de la Merced. Y me pedían de que yo cobre por mi obra, pero yo no la cobré porque yo soy una mujer de fe, yo soy católica. Igual, esta Virgen que está aquí es la Virgen que me hizo el milagro, un milagro maravilloso, no sé si venga el caso contarlo, pero yo viví una experiencia triste con una enfermedad de mi hija, que los médicos me dijeron de que tenía que vivir con eso. Pero como soy una mujer de fe, yo le pedí a la Virgen, yo creo en los milagros y le dije que mi hija se iba a salvar. Así que le pedí a la Virgen que le iba a hacer un cuadro de mi imaginación, de mi creación. Y fue una cosa increíble porque pasaron como unos 3 años entre que trabajo, entre que hacía otras obras, entre que daba clases. Todos los días le hacía un día un ojo, otro día el otro ojo y me demoré como unos 3 años. Pero fue una cosa increíble, una rara coincidencia que a medida que le iba haciendo yo a la Virgen le iban quitando el tratamiento a mi hija. Cuando terminé la Virgen, qué rara coincidencia, mi hija estaba sanada. Porque aparte de eso, yo en cada cuadro que usted ve, yo plasmo vida, ¿sí? Una tela, una simple tela, ¿sí? Algo inerte, ¿sí? Yo le doy vida. Yo creo movimientos, yo creo sentimientos, yo creo emoción. Agenda de actividades. Revisamos rápidamente la agenda de actividades para el lunes 4 de enero. A las 9 de la mañana, la Asamblea Nacional realiza mesa técnica de seguimiento de avances y resultados de la aplicación de la Ley Orgánica de Prevención Integral del Fenómeno de las Drogas. Esto será en el Salón de Expresidentes. A las 10 de la mañana, la Asamblea Nacional, en el marco de la conmemoración del Día Mundial contra el Cáncer, invita a la feria y evento de reconocimiento a organizaciones sociales y voluntarias que forman parte de la Red Nacional de Acuerdo contra el Cáncer. En el Salón José Mejía Lequerica. A las 14 horas, la Asamblea Nacional realiza mesa técnica de seguimiento y avances de resultados de la aplicación de la Ley Orgánica para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer. Salón Expresidente, segundo piso. A las 16 horas, sesión de la Comisión de Soberanía Alimentaria recibe a los asambleístas William Garzón e Israel Cruz para que expongan sobre el proyecto de ley reformatoria a la Ley de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales. Además, reciben al asambleísta Ramón Terán para que exponga sobre el proyecto de ley orgánica reformatoria a la Ley Orgánica de Agrobiodiversidad, Semillas y Fomento de la Agricultura Sustentable. También revisarán el informe para primer debate del proyecto de ley orgánica para el fomento y desarrollo del sector agropecuario. Será en el primer piso. A las 16 horas, la Comisión de Relaciones Internacionales recibe al representante de la familia de la ciudadana Diana Carolina y al abogado defensor, en el marco del seguimiento de la resolución referente a condenar y combatir la violencia de género. Será en el séptimo piso. A las 17 horas, la Comisión de Relaciones Internacionales recibe a Hugo Espín, abogado patrocinador de los señores oficiales de policías que intervinieron en el caso. Igualmente, con el seguimiento de la resolución referente a condenar y combatir la violencia de género, en el mismo piso que es el séptimo piso del Palacio Legislativo. A las 17:30, la sesión de la Comisión de Relaciones Internacionales debatirá sobre las comparecencias recibidas en el marco de la resolución referente a condenar y combatir la violencia de género y además determinarán las conclusiones y recomendaciones para la elaboración del informe respectivo. Será en el séptimo piso del Palacio Legislativo. Bien, y así concluimos la emisión estelar de TVL Noticias. Gracias por su sintonía. Los medios legislativos presentaron TVL Noticias, emisión estelar.